Rumanía. País que es conocido por ser la tierra del conde Drácula, pero a su vez, se desconoce bastante en este lado del mundo, sobre una parte muy importante de su historia. Así que, para difundir más esto, les presentaré al personaje principal de esta historia, con ustedes, Nicolás. Ese Nicolás no, hablo de Nicolae Ceausescu, así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más que decir, empecemos. Nicolae Ceausescu nació el 26 de enero de 1918, en la aldea campesina de Scornicești, Rumanía. Estudió en la escuela del pueblo, hasta los 11 años, dejando la educación primaria, y se mudó a Bucarest, la capital de Rumanía. Ya establecido ahí, se convirtió en aprendiz de zapatero, trabajando en el taller de Alexandru Sandulescu, quien era un miembro activo del Partido Comunista, el cual estaba ilegalizado. El pequeño Nicolás, pronto se involucró en las actividades del Partido Comunista, inspirado por su empleador, y pronto se convirtió en miembro en 1932, pero por su corta edad, solo le dieron pequeñas tareas. Ceausescu fue arrestado por primera vez en 1933, cuando apenas tenía 15 años, esto por pelear en las calles durante una huelga, y nuevamente en 1934. El 6 de junio de 1936, el tribunal de Brasov lo condenó a 2 años y medio de prisión, por distribuir propaganda comunista. La mayor parte de su sentencia estuvo en la prisión de Dovtana. En 1939, conoció a una mujer, llamada Elena Petrescu, con quien se casó en 1946, ya después hablaré más de esta señora, ya que también tiene un papel importante. Poco después de ser liberado, fue arrestado nuevamente, y sentenciado por conspiración contra el orden social, pasando su condena en diferentes prisiones y campos de internamiento, como lo son, Jihlava en 1940, Caransebeș en 1942, Bacareati en 1943, y Târgu en ese mismo año. En ese último campo, compartió celda con el político comunista, Gheorghe Georgiu Deci, el cual posteriormente, sería el líder de Rumanía. El socialismo se estableció en Rumanía, posterior a la Segunda Gran Guerra. En el año 1947, el rey Miguel I de Rumanía, abdicó de manera forzada, esto por presiones de la Unión Soviética, quienes tenían una gran influencia en la política rumana. Esto último sucedió, porque en la famosa conferencia de Yalta, la URSS, prácticamente canjeó a Grecia por Rumanía, renunciando a su influencia en Grecia, a cambio de tener una mayor influencia, sobre el destino de Rumanía. Por esto mismo, Rumanía, se convirtió en un estado satélite de la URSS, obteniendo los comunistas rumanos, el poder del país, y por ende, el protagonista de esta historia, logró poco a poco ascender al poder, comenzando en 1944, cuando fue secretario de la Unión de la Juventud Socialista. En mayo de 1948, fue ministro de Agricultura. Aunque no contaba con experiencia militar, fue viceministro de las Fuerzas Armadas, en 1949, con el rango de mayor general. Más tarde, ascendió al rango de teniente general, se convirtió en viceministro del Ministerio de Defensa, y jefe de la Dirección Política Superior del Ejército. Ceausescu estudió en la Academia Militar Soviética, en Moscú, durante 2 meses. En 1954, Ceausescu se convirtió en miembro de pleno derecho del Politburó, lo que le otorgó uno de los puestos más altos dentro de la jerarquía del poder en el país. Ya en el año 1965, con la partida al más allá de Gheorghiu Deci, en marzo de ese año, Ceausescu se convirtió en el líder del Partido Comunista Rumano, aunque en ese momento, Ceausescu era un actor de segunda categoría, aunque por sus nexos con el ex líder, logró ser nombrado como líder del partido, y finalmente en 1967, llegó a la presidencia del Consejo del Estado.
Los primeros años del gobierno de Ceausescu empezaron relativamente bien, hubo cierto acercamiento hacia el bloque capitalista. En agosto de 1968, condenó la invasión del Pacto de Varsovia contra la soberanía de Checoslovaquia, lo que le garantizó un mayor acercamiento a Occidente, evidenciando esto con la visita del presidente estadounidense de aquel tiempo, Richard Nixon, en 1971. A este hecho, le siguieron una serie de visitas oficiales a países occidentales, como a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España y Australia. Estas visitas ayudaron a Ceausescu a presentarse como un comunista reformista, que perseguía una política exterior independiente a la del resto del bloque soviético. También se mostró ansioso por ser visto como un estadista internacional ilustrado, capaz de mediar en conflictos internacionales y de ganarse el respeto internacional. En el plano económico, se negó a aplicar medidas liberales, porque obviamente era socialista. Continuó con el programa de industrialización intensiva, que había sido iniciado por el anterior líder, el cual buscaba una autosuficiencia del país, que desde 1959, ya había duplicado la producción industrial, y había reducido la población campesina, pasando del 78% a finales de la década de 1940, al 49% en 1971. En las pequeñas ciudades rumanas, se crearon universidades, que sirvieron para formar profesionistas, que obviamente, serían necesarios para el proyecto de industrialización y desarrollo del país. Las transformaciones sociales y económicas dieron como resultado una mejora en las condiciones de vida de los rumanos. El crecimiento económico permitió un aumento en los salarios, los cuales iban en conjunto a los beneficios ofrecidos por el Estado. Ya vimos lo bueno, ahora vamos con todo lo malo. Ceausescu visitó China y Corea del Norte en 1971. Se interesó mucho en la idea del totalitarismo de estas dictaduras, los amplios cultos a la personalidad de Kim Il-sung en Corea del Norte, y Mao Zedong en China. Y también por haber utilizado un nacionalismo mezclado con comunismo. El 6 de julio de 1971, pronunció un discurso ante el Comité Ejecutivo del Partido Comunista Rumano. Este discurso se conoce popularmente como la Tesis de Julio. La tesis contenía 17 propuestas, entre ellas, el crecimiento continuo del papel dirigente del partido, la mejora de la educación del partido, y de la acción política de masas, la participación de los jóvenes en grandes proyectos de construcción, como parte de su trabajo patriótico, una intensificación de la educación político-ideológica, en las escuelas y universidades, así como en las organizaciones infantiles, juveniles y estudiantiles, y una expansión de la propaganda política. Este último punto facilitó la instauración de una política de culto a la personalidad de Ceausescu. Antes de entrar en este punto, quiero decir que Ceausescu había sido jefe de Estado desde 1967, aunque como tal, solo como el primero entre iguales, y su verdadero poder venía de su condición de líder del partido. Sin embargo, en 1974, Ceausescu introdujo el cargo de presidente, que sería el responsable de la toma de decisiones del país. Fue elegido por primera vez para este puesto en 1974, y sería reelegido cada 5 años. En elecciones extremadamente democráticas, donde obviamente no había ninguna intervención estatal, donde claramente eran limpias y no había fraude, y Ceausescu ganaba siempre con el 100% de los votos, porque todos los rumanos lo querían. Espero que haya sido notorio. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Ceausescu estableció un gran culto a su personalidad, tomando como ejemplo la idea norcoreana. Por ejemplo, los pequeños del hogar aprendían poemas y canciones, en los que se alababa al partido, al líder, y a la nación. Como ciudadano, estabas obligado a asistir a manifestaciones culturales, para rendir culto a Ceausescu, tales como cantar, bailar, mostrar pancartas, participar en obras de teatro, etc. En caso de no participar, prepárate para ser encarcelado, en campos de reeducación.
A los pintores, se les pagaba por hacer múltiples obras, donde retrataran a Ceausescu, de una forma heroica, por no decir casi divina. También, a Ceausescu se le tenía que llamar conductor, que en español significa líder, aunque también se usaban apodos como, arquitecto, cuerpo celestial, dios secular, príncipe azul, genio de los Cárpatos, santo, milagro, estrella del mañana, navegante, salvador, sol de Rumanía, titán, y visionario. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. El propósito era evitar a toda costa cualquier oposición pública a Ceausescu. También estaba muy preocupado por su imagen pública. Casi todas las fotografías oficiales de él lo mostraban como alguien un poco viejo, y él quería verse más joven. Por eso, ordenó hacer retoques a todas sus fotos, esto para evitar que se viera como un anciano. Además, un detalle que olvidé comentar antes, es que era bajito de estatura, midiendo apenas 1,65 metros, y también era tartamudo. Por esto, la televisión estatal tenía órdenes directas e estrictas de retratarlo de la mejor manera posible. Las consecuencias por romper estas reglas eran bastante severas. Se cuenta que una vez, un productor mostró imágenes de Ceausescu parpadeando y tartamudeando, y después de eso, se le prohibió hacer su trabajo durante 3 meses. Incluso con escribir mal el nombre de Ceausescu, podías enfrentar incluso la cárcel. En el caso de la esposa de Ceausescu, Elena Ceausescu, quien había abandonado la escuela a los 14 años, tenía que ser tratada bajo el siguiente título. La científica de fama mundial, Elena Ceausescu, cuando no era ni científica, ni era de una gran fama mundial, se le concedieron títulos universitarios de corte honorífico, por diversas universidades, tratándola como una excelente química, cuando, y vuelvo a repetir, no tenía ni siquiera la educación secundaria. Y en el caso de Ceausescu, solo había llegado a finalizar la primaria. Aunque actualmente, hay presidentes que parece que no tienen ni ese nivel, como por ejemplo Maduro en Venezuela, o el expresidente, Enrique Peña Nieto en México. Otro caso, fue la destrucción de viviendas en los campos. Sucede que Ceausescu quería sacar a los campesinos de las aldeas, para que vivieran en los famosos bloques de vivienda. A los campesinos, se les obligó a pagar la demolición de sus propias casas. En 1977, un terremoto sacudió Rumanía, dejando una gran destrucción en la capital Bucarest, y Ceausescu vio la oportunidad de comenzar uno de sus mayores proyectos. Ceausescu comenzó a destruir casas, iglesias, tiendas, etc., con la finalidad de hacer a la capital una ciudad más bonita, gastando millones de dólares en construir múltiples obras faraónicas, pero al menos no al nivel de Turkmenistán, que por cierto, ya tengo un video sobre este país. Si no lo has visto te invito a verlo. Pero, la mayor locura de su régimen, fue la construcción del llamado Palacio del Pueblo, que no era para el pueblo, sino para la pequeña élite comunista del país. Este edificio, tiene una extensión de aproximadamente 340.000 metros cuadrados, aproximadamente un 75% de la extensión de todo el Vaticano. Para su construcción, se gastaron la enorme cifra de $3.000 millones, lo que lo convierte en el quinto edificio más costoso de la historia, y también se destruyeron 12 iglesias, 2 sinagogas, 3 monasterios, y más de 7.000 casas, únicamente para empezar su construcción, la cual inició en el año 1985. Se utilizaron constructores especializados, pero también utilizaron a presos políticos, quienes eran obligados a trabajar 20 horas por día, sin sueldo alguno, y con muy pocos servicios básicos. Esta obra colosal, se compone de 12 pisos superficiales, y 8 pisos subterráneos. Actualmente, el palacio alberga las 2 cámaras del Poder Legislativo, y cabe aclarar, que este edificio, y más obras, se construyeron mientras gran parte de la población, sufría de malnutrición, o directamente de desnutrición.
ya que el gobierno era el que te daba la comida. En los años 80, incluso retiraron la carne de la dieta básica, privando a la población de la proteína. Ceausescu fue a un campo a ver las cosechas. Resulta que las supuestas verduras eran de utilería, de plástico, madera, poliestireno, etc., el cual estaba simplemente pintado, con el objetivo de engañar al pueblo. También, en los años 80, inició un plan para pagar toda la deuda externa de Rumanía, haciendo trabajar a miles de personas, incluidos niños, durante aproximadamente 14 horas al día, sin sueldo alguno, y también comenzó una política de austeridad, limitando el servicio del bienestar rumano, así que sin dinero, ni prestaciones del Estado, ¿qué haría la gente? ¿De dónde rayos iba a comer? Pero la peor parte, fue la siguiente. Como en toda dictadura, se estableció una policía secreta, la cual tiene el objetivo de vigilar y controlar a la población, con el objetivo de evitar cualquier rebelión u oposición. Pero, la policía secreta rumana, llamada como Departamentul Securității Statului, por su nombre en español, Departamento de Seguridad Estatal, fue una de las policías secretas, más temidas de todo el mundo. Una de las peores fechorías de la Securitate, fue la prisión de Pitești, aunque si bien, el caso de la prisión de Pitești, no ocurrió durante el régimen de Ceausescu, sí ocurrió durante la era comunista de Rumanía. En esta prisión, a los prisioneros se les hacía vivir condiciones inhumanas, por ejemplo, eran golpeados salvajemente, se les echaba cubetas de agua hirviendo, o todo lo contrario, agua extremadamente fría, haciendo que algunos se desvivieran por las quemaduras, o la hipotermia, aunque lo más asqueroso, y si es que estás comiendo, te recomiendo saltar hasta el siguiente punto. La cabeza de los reclusos era sumergida en aguas residuales, y permanecían ahí, casi hasta el punto de desvivirse. A otros se les obligaba a tragar cucharadas de chocolate humano, por así decirlo, pero cuando los vomitaban, se les obligaba a comer su propio vómito, que no hay que olvidar de qué era esa cosa. También se les obligaba a los reclusos a convertirse en verdugos de los nuevos prisioneros, que bien podrían ser sus amigos o familiares. Bajo el control de la Securitate, los ciudadanos rumanos no podían, o les era muy difícil salir del país. Para vigilar a la población, se utilizaban micrófonos, los cuales estaban en todos lados, absolutamente en todos lados, incluida tu propia casa, así que, con que dijeras algo mínimamente malo del régimen, tendrías a la Securitate en la puerta de tu casa, en unos días, o incluso horas, desarrollando así, un régimen de miedo, censura, y represión, mediante el que todos los ciudadanos, absolutamente todos, tenían la obligación de acusar a sus vecinos, amigos, familiares, incluso te podrían acusar falsamente. La Securitate llegó a superar el 500.000 de informadores, y cerca de 11.000 agentes especializados. Se reclutaba incluso a niños, que estuvieran en los últimos años de primaria, o de secundaria. En octubre de 1966, Ceausescu emitió el decreto 770, para restringir las interrupciones del embarazo, y los métodos anticonceptivos. También se impuso una gran restricción a los divorcios, los matrimonios solo podían disolverse, en casos muy excepcionales. A causa de esto, la población comenzó a aumentar. A su vez, nació un nuevo problema, el cual era, que no todos querían tener hijos, así que los abandonaban, aumentando así, la población de los orfanatos. La red de seguridad social rumana colapsó en los años 80, lo que llevó a una gran negligencia en las instituciones, con graves consecuencias para la salud de los niños. La electricidad, la calefacción y la comida escaseaban en los orfanatos, aunque las peores condiciones estaban más que nada en las instituciones dedicadas a niños discapacitados. Por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Infantil de Siret no tenía ni medicamentos, ni instalaciones de aseo, y se informó de constantes faltas contra la integridad física y sexual de los pequeños. En otro caso, en la institución Sighetu Marmației, los niños varias veces estaban atados a sus camas, o incluso con su propia ropa, si es que tenían.
ya que ese era otro problema, no les habían puesto ropa, los niños pasaban el día sin ella, y a menudo tenían que convivir con sus necesidades fisiológicas, por así decirlo. Las enfermeras que trabajaban en varios orfanatos no estaban capacitadas, y maltrataban a los niños. También, para bañar a los infantes, usaban agua sucia. Pero el maltrato no era solo por parte del personal, los niños mayores golpeaban a los más pequeños. Muchos tenían muy poco desarrollo cognitivo, y muchos no sabían tan siquiera cómo alimentarse ellos mismos. Incluso se llegaron a reportar varios casos de niños con esta enfermedad que ves en pantalla. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El 16 de diciembre de 1989, comenzó una protesta en la ciudad de Timisoara, esto porque días antes, habían intentado quitar de su puesto a László Tokes, un pastor luterano de origen húngaro, que era un gran crítico del gobierno comunista. En la protesta, se comenzaron a cantar consignas anticomunistas, lo que provocó la intervención de la policía local y de la Securitate. La protesta fue dispersada, aunque la motivación original de la revuelta había quedado en segundo plano. Algunos participantes intentaron incendiar la sede del Partido Comunista en Timisoara. La Securitate respondió a esto lanzando gas lacrimógeno y chorros de agua. Alrededor de las 9 de la noche, el motín en el comité del PCR se había dispersado. Los disturbios en Timisoara continuaron el 17 de diciembre, los manifestantes tomaron la sede del PCR, y destruyeron documentos, propaganda, y otros recursos simbólicos del régimen socialista. E intentaron nuevamente incendiar el edificio, pero ahora se enfrentaron directamente con el ejército. La mañana del 18 de diciembre, el centro de la ciudad había sido ocupado por soldados y agentes de la Securitate, vestidos como civiles. El alcalde de la ciudad decretó la ley marcial, prohibiendo así las reuniones de 2 o más personas en la ciudad. Ante esto, un grupo de 30 jóvenes se concentraron en la catedral de la ciudad, donde izaron y ondearon una bandera rumana modificada, la cual tenía un agujero en el centro, donde debía estar el escudo socialista. Y comenzaron a cantar una canción llamada Despiértate, Romane. En español, Despiértate, rumano. Pero las revueltas no se limitaron solo a Timisoara, se expandieron por todo el país, especialmente en la capital, Bucarest, aunque como dato no menor, Ceausescu ni siquiera estaba enterado del asunto, él se encontraba en una gira de trabajo en Irán. No fue hasta su regreso el 21 de diciembre, que se encontró con todo el desorden social, incluso varios elementos del ejército ya habían desertado. El 22 de diciembre, Ceausescu pronunció su último discurso. Ceausescu estaba acostumbrado a ser aplaudido, pero la multitud respondió con chiflidos y abucheos. Al ver la situación, Ceausescu abandonó el pleno. Después de esto, la gente concentrada en la plaza celebró el acto. Posteriormente, ocuparon la sede del Partido Comunista. Tras esto, algunos de ellos se pusieron a tirar las grandes letras de la palabra comunista, que se encontraban en el lema del partido, que decía Trăiască Partidul Comunist Roman. Traducido como, ¡Viva el Partido Comunista Rumano! Ceausescu y su esposa intentaron huir en helicóptero. El objetivo era escapar hacia Austria, pero los rumanos se habían adelantado a esto, cerrando el espacio aéreo, así que mejor se dirigieron a la ciudad de Târgoviște, pero no se dirigieron ahí. Por decisión propia, los militares obligaron a los pilotos a aterrizar en ese lugar. Posteriormente la policía de la ciudad los capturó y fueron llevados a un cuartel militar, donde se les realizó un juicio, y fueron condenados por los cargos de genocidio, daño a la economía nacional, enriquecimiento ilícito, y uso de las fuerzas armadas en acciones en contra de civiles. La condena final fue la pena capital. Inmediatamente, Ceausescu y su esposa fueron tomados por la fuerza por los militares, se les llevó afuera del cuartel, se les colocó enfrente de un muro, y finalmente se les vendó los ojos, y ahora sí.
La sentencia se llevó a cabo, los militares dispararon entre 90 y 140 balas contra ellos, a Elena la remataron, todo fue grabado en video, y actualmente lo estás viendo en pantalla, aunque claramente, no puedo mostrar las imágenes de sus restos, aunque partes de la cinta original, se encuentran perdidas. Toda la captura, juicio, y sentencia, se llevaron a cabo el día de Navidad. Luego de desvivirlos, solicitaron la presencia de medios de comunicación. Finalmente, el 27 de diciembre de 1989, toda Rumanía se enteró del fin de la dictadura. Como último dato, el matrimonio Ceausescu tenía un patrimonio cercano a los $1.000 millones, $1.000 millones que le habían robado a su pueblo. Ya para finalizar, consideren este video como una especie de especial navideño. Sin más que decir, me despido, y te pido por favor que si te gustó este video, por favor te suscribas, le des like al video, y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto, y feliz Navidad.